segunda conferencia anual sobre libertades informativas y transparencia, que este año tiene como título central Persecución penal y acoso contra la prensa. El día de hoy tenemos invitados muy especiales y tenemos un programa que creemos que está muy robusto. Empezaremos en unos momentos con las palabras de bienvenida del primer ministro, el doctor Vicente Ceballos, y luego seguiremos con los paneles, o hay un bloque de discusión de periodistas, un bloque de discusión de abogados y finalmente un bloque mixto de análisis sobre un anteproyecto de ley que presentaremos más adelante. Antes de darle la palabra al primer ministro, quiero agradecer especialmente su presencia y la presencia de periodistas, funcionarios, practicantes de derecho, académicos, que demuestra el interés que tiene la universidad en discutir estos temas. Es un interés compartido por todos los miembros de la sociedad desde una perspectiva bastante amplia, bastante plural, de manera tal que podamos argumentar y que podamos construir algunas ideas en base a temas que nos importan a todos, como es la protección de las libertades informativas, la protección de la libertad de expresión y cuál es la responsabilidad que podemos tener tanto desde la sociedad civil como desde el Estado frente a algunos intentos por limitar estas libertades. Con eso les pido por favor que recibamos al primer ministro Vicente Ceballos con unas palmas de bienvenida. Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica, mi agradecimiento por hacerme parte de este magno evento en las palabras iniciales. Saludar a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana en la mejor perspectiva democrática de fortalecer nuestras decisiones y sobre todo en un contexto bastante complejo y delicado donde la prensa juega un rol no solamente protagónico, sino yo diría decisorio. Y qué mejor oportunidad de poder dilucidar en un ambiente académico su impacto, su necesidad, su rol y obviamente fortalecer el país a través de un mayor involucramiento de los ciudadanos en el mensaje que cotidianamente les brindamos desde la responsabilidad informativa que tienen particularmente quienes ejercitan la función de prensa. Y yo quiero empezar con alguna casuística que circunstancialmente en mis responsabilidades políticas me correspondió asumir. Caso Orellana, ¿no? Un caso que estaba flotando en espacios de prensa, en gran parte de la sociedad y también en los ambientes judiciales, pero que no era asumido con la contundencia que meritaba la delicada circunstancia de los casos en los cuales se encontraban comprometidos, especialmente quien lideraba este grupo. Y fue extrañamente el Parlamento quien lideró este proceso, porque había jueces y fiscales que ya venían investigando al sector de la prensa también, pero de manera muy débil. Y fue la circunstancia que el Congreso empiece a investigar para que los jueces y fiscales se sientan empoderados, le pongan más énfasis en la investigación y empiece a caminar. El resultado de ello es que Rodolfo Orellana hoy está en Chayapalca. Un segundo tema también que circunstancialmente me correspondió impulsarlo desde una comisión especial en el Congreso, el caso Toledo. Y este hecho se puso en evidencia exclusivamente a instancia de una investigación periodística. Y si no mal recuerdo, era un joven periodista, Óscar Libón, me parece, del diario Perú 21, que inclusive recibió algún premio internacional respecto a este caso, que el tema lo colocó en el debate público, despectó esta apatía que tenía cierto sector que administra justicia y obviamente asumió también un espacio de involucramiento el Parlamento. Y el tercer caso es el caso que no sabemos cuándo acabará, el caso Odebrecht, ¿no? O sea,
Aquí hay un claro involucramiento, protagonismo, liderazgo, diría yo, de un sector importante de la prensa, de un sector importante del Poder Judicial y Ministerio Público, porque no lo son todos, de un sector importante de entidades privadas y ajeno totalmente a un involucramiento o interés por parte del Congreso de la República. Entonces, miren, 3 casos diferentes, 3 protagonismos diferentes, 3 liderazgos diferentes. Pero en todos ponen en evidencia la importancia, la necesidad de contar con una prensa libre, objetiva, independiente, pero sobre todo oportuna y eficaz. La propia Constitución del Estado, sin salirnos de este marco, nos propone en su artículo 2, inciso 4, las libertades informativas. Nos habla de libertad de opinión, de expresión, de difusión, de informarnos, que inclusive esto es regulado de mejor manera a través de una opinión consultiva que dio en su momento la Corte Interamericana. Y la Corte con precisión nos decía que la libertad de prensa es una piedra angular de todo Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional nuestro recientemente ha emitido un fallo donde hace que se conceptualice de mejor manera lo que es la libertad de prensa y nos dice que forma parte del principio democrático, es decir, instituye a la libertad de prensa como un eje fundamental de nuestras formas democráticas, nuestro Estado democrático. Nosotros, desde el Gobierno, no solamente creemos, sino somos conscientes de la importancia de que estos derechos plasmados en la Constitución del Estado sean debida y oportunamente protegidos. Y obviamente ratificamos nuestro compromiso de una defensa irrestricta de las libertades informativas. Creemos que al garantizar el ejercicio de estas libertades para todos y para todas los ciudadanos, sea individualmente o de forma colectiva, también lo estamos garantizando para los medios de comunicación social. Además, somos conscientes del rol central del periodismo de investigación de los medios, conjuntamente con policías, jueces y fiscales, que nos han permitido desvelar graves redes de corrupción que se encontraban enquistadas en nuestro país, en los órganos ejecutivos, en distintos gobiernos y especialmente en el sistema judicial y en el sistema empresarial. Estamos a puertas de un proceso electoral y más allá del responsable de impulsar ya no solamente el marco normativo complementario, sino la parte logística, la parte operativa que corresponde al sistema electoral, en este caso encabezado por el Jurado Nacional de Elecciones, también la prensa juega un rol preponderante, porque corresponde orientar en la toma de decisiones a los ciudadanos electores, transparentando a través de una idónea información quiénes son los candidatos, qué fortalezas tienen, qué debilidades tienen, porque a lo que estamos obligados, mirando el presente hacia ese futuro inmediato, que es el 26 de abril, tenemos la obligación, y no voy a generalizar, quiero honrar el trabajo serio y responsable de mi amigo Gino Costa, aquí presente, y otros tantos congresistas más, que el Congreso que nos sobrevenga a partir del 26 de enero tiene que ser necesariamente mejor que el que acaba de irse a casa. Y allí tenemos todos una obligación, especialmente los medios de comunicación, en una labor objetiva, muy comprometida, de ayudar al país en su conjunto a mejorar la calidad de nuestra representación parlamentaria. Hace algunos años, el Poder Ejecutivo impulsó la institución de la Autoridad Nacional de Transparencia. Y justamente en el intermedio de llegar a este espacio conversamos con Andrés, una labor que la encargamos al doctor Luna, aquí presente, de transparencia del Ministerio de Justicia, de alcanzar una propuesta normativa
que efectivamente se llegó a concretar, sino que en el burdo procedimiento administrativo se paralizó. Y seguimos con la predisposición de ayer, obviamente renovados en nuestro espíritu y entusiasmo de que finalmente se pueda concretizar, ¿no? Dotarnos de una verdadera autoridad autónoma, con autonomía, con decisión, con discrecionalidad para la toma de decisiones. No pasamos por alto que se han hecho grandes esfuerzos. Se han instituido los tribunales de transparencia, entiendo que está en proceso de convocatoria la posibilidad de que se instale una segunda sala, o sea, se está avanzando, pero seguimos con la debilidad de que no es hoy en día una auténtica autoridad autónoma e independiente. Pero es parte de un proyecto, pero también debe ser parte de un compromiso responsable con el país. Lo decíamos ayer y lo reiteramos ahora. Un gobierno transparente y serio, lo que quiere es, valga la redundancia del concepto, mayor transparencia. Y mayor transparencia significa proponerle a los ciudadanos todo nivel de información que se requiera. Y si es que los sectores o mandos intermedios lo niegan, allí está la autoridad. O sea, la autoridad se convierte en un aliado. La información es un aliado del mejor gobierno. Y conseguimos que no hay argumento alguno para que se pueda entrampar la posibilidad de que esta propuesta prontamente pueda materializarse en un nuevo marco normativo. Sé que se viene abordando en los foros académicos la propuesta normativa para una modificación de orden penal, para acudir a la despenalización de lo que significa delitos de prensa, entre comillas. Nosotros, como Ejecutivo y particularmente el Ministerio de Justicia, veníamos abordando una iniciativa en ese mismo sentido. Yo no quiero tener el atrevimiento de decir, oiga, ahora con los DU podemos sacarlos. Preferiríamos que sea más producto de un espacio de socialización y al Parlamento que se instaure en el futuro, obviamente entregarle un producto ya realizado, simplemente en la perspectiva de que pueda prontamente ser aprobado y puesto en vigencia. Desde el Gobierno, tengan ustedes la certeza y el convencimiento que tenemos perfectamente definido el rol de la prensa, de las libertades que conlleva, porque es un auténtico garante de un buen gobierno que se transmite en una mejor democracia y en mejores instituciones, pero aún más, en mejores autoridades. Somos dueños de un conjunto de buenas voluntades, pero no somos dueños de verdades absolutas. Será verdad absoluta en la medida que sepamos concertar con la opinión pública. Y el intermediario válido para llegar a ellos son los medios de comunicación. Yo revisaba hace algunos meses atrás algunos libros de mi formación profesional y encontraba un concepto de nuestro viejo profesor Raúl Ferrero, que decía, ¿no? Una democracia se particulariza por tres conceptos: libertad individual, separación de poderes y vigencia de una constitución. Pero ya advertía, más o menos de la década del 60, y ya advertía, ¿no? Un cuarto elemento esencial es una prensa libre e independiente. ¿Y cuánta razón tenía? El rol protagónico que hoy en día tiene una prensa libre, independiente y objetiva, de fortalecer nuestra democracia, de darnos mejores instituciones, de permitirnos mirar donde no miramos. A veces a algunos gobernantes les cuesta mucho compenetrarse con un auténtico ejercicio de libertad de prensa, porque visualiza lo que no quiere que se mire. Desde el Gobierno tenemos perfectamente definido cuál es nuestro rol, pero sobre todo cuál es nuestra responsabilidad. Y a efecto de ello, reitero nuestro absoluto respeto a un ejercicio independiente y responsable de prensa. Y en mi concepto personal, creo que juega un equilibrio en nuestras formas democráticas, en nuestra institucionalidad constitucional, porque nos permite, en su ejercicio, fortalecernos como Estado.
y proponernos a los ciudadanos con una justificada razón de ser. Nos da legitimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor primer ministro. Continuando con el evento, lo que corresponde ahora es tener un primer panel de discusión, y para lo cual hemos invitado, creo yo, a los periodistas que pueden representar mejor alguna de las desafíos y en otros casos ataques que puede tener el ejercicio de una prensa libre, independiente y sobre todo crítica. Para ello vamos a invitar al panel al periodista Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL Reporteros, a Pablo Gas, periodista independiente, cuyos últimos trabajos tienen que ver con la develación de los escándalos del sodalicio de Vida Cristiana, a Juan José Garrido, director periodístico del Diario El Comercio, y a Rodrigo Salazar, periodista también y director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Muy buenos días a todos, gracias por venir. Tenemos hoy día un panel en estos momentos acerca de hostigamiento contra la prensa. Y los periodistas que me acompañan en este panel están ya curtidos en ese tema. Quisiera comenzar comentándoles que nosotros en el Consejo de la Prensa hace poco más de un mes publicamos un informe que elevamos a la Sociedad Interamericana de Prensa acerca de 3 tipos de agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación. Uno de ellos era desde el aparato legislativo, es decir, proyectos de ley. Otro de ellos era querellas por difamación. Y finalmente otro, impunidad judicial. Tenemos acá periodistas que han pasado por esos temas, por esos tres agresiones periodísticas. Y me gustaría comenzar con Gustavo, que nos explique un poquito cómo ha visto esto de acá desde su perspectiva, y cómo esto de acá, por supuesto, también ha llegado un poquito más allá solamente de temas de agresión, digamos, legislativa o agresión de querellas, sino también ciertas movilizaciones en contra de IDL Reporteros. Hemos podido ver en distintas plataformas cómo había turbas al frente de la redacción. Entonces, de repente, ¿nos puedes contar un poco, Gustavo, acerca de los casos que has visto respecto a esto? Okay. Siento mucho mejor cuando un poco más cinético. Buenos días. El tema que estamos tratando en este panel, y creo que tengo 10 minutos más o menos, ¿verdad? Es un tema variado y complejo. Yo dirijo una redacción digital enteramente dedicada al periodismo de investigación. Es un tipo de medio relativamente nuevo en el Perú y en el mundo, de los que surgieron cuando el periodismo de investigación en medios tradicionales entró en una profunda crisis existencial, al lado de la crisis sistémica que afectó a esos medios, pero que empezó básicamente teniendo un efecto casi letal en el periodismo de investigación. Surgieron aquí, en Perú, en varios otros lados del mundo, en forma creciente, con frecuencia uniéndose en redes, consorciándose para investigaciones más complejas, un conjunto de medios, la mayor parte de los cuales sin fines de lucro, dedicados centralmente al periodismo de investigación, teniendo que hacer frente a varias alternativas diferentes a las que había en los medios tradicionales, cómo existir, cómo tener algunos modelos básicos de ingreso que no representaran conflictos de intereses, que hicieran posible llevar a cabo lo suyo, cómo lograr el periodismo de investigación que por lo general requiere manejo de investigaciones sobre asuntos complejos, algunos de ellos numéricamente difíciles de procesar, con redacciones
por la naturaleza de lo que tienen, por el modelo de ingresos que son necesariamente pequeñas. Ese era el desafío, y cuando se empezó había gente como el notable catedrático y periodista brasileño Rosenthal Alves, que proclamaba ante los medios que el periodismo de investigación está siendo asesinado. Ahora, después de algunos años, puedo decir de que el periodismo de investigación está viviendo a nivel mundial uno de los momentos más altos en su historia. Yo solamente lo compararía con el pico, el apogeo que tuvo a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con la gran influencia que tuvieron los muckrakers en, sobre todo, los Estados Unidos. Eso ha habido una cantidad de formaciones de redes que se integran de acuerdo a la misión en consorcios para hacer investigaciones de una complejidad que antes hubiera sido imposible de realizar en los medios tradicionales. Lo más interesante de ello, por ejemplo, es que cuando algunos medios tradicionales, Le Monde y Deutsche Zeitung, por ejemplo, recibieron cantidades grandes de información sobre determinados casos, Panama Papers, el caso del HSBC, fueron a los consorcios, en este caso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, para que pudiera desarrollarlos. De tal manera de que ha habido un cambio grande. Y además, la publicación, la plataforma digital se ha convertido en central para la llegada, el efecto, el impacto que tienen. Y dentro de eso, IDL Reporteros, que lleva este año, cumple 10 años de existencia, se abocó en la segunda parte, a partir del 2014-2015, en forma central, a tratar de desarrollar, tanto en el Perú como fuera de él, la investigación del caso Lavallato, porque entendimos que era un caso de corrupción público-privada de los más grandes que había y que daba la posibilidad, permitía llegar con la necesaria aplicación y algo de suerte al fondo de las cosas. Eventualmente, a partir de julio del año pasado hicimos una investigación complementaria, concomitante, la cosa conocida como los cuellos blancos o lavajuez, que tuvo un efecto también inmediato y que ha permitido lograr un avance coordinado entre ambas cosas. El caso lavajuez fue muy importante porque sabíamos perfectamente de que el avance del caso Lavallato iba a abortar cuando llegara a niveles judiciales y fiscales que sabíamos estaban penetrados por círculo de corrupción. Concepto de círculo de corrupción tal como lo desarrolló Alfonso Quirós. Y entonces, al llegar a ellos, al sacarlo a la luz y básicamente con la evidencia de sus propias voces, de sus dichos que proclamaban sus hechos, entonces tuvo un efecto grande. Un efecto tan grande de que nosotros sacamos la primera investigación de la serie el 7 de julio del 2018. Menos de una semana y media después, el entonces ministro del Interior, un señor de buena alma, un general retirado llamado Mauro Medina, fue convocado al Congreso a hablar sobre eso. Y dos congresistas le dijeron, para empezar, de que la estabilidad del país, la seguridad nacional, incluyendo sus símbolos, estaban en serio peligro. El peligro serio estaba planteado por IDL Reporteros y le preguntaron qué cosa estaba haciendo para impedirlo. Esos dos paragones del patriotismo eran Edwin Donaire y Héctor Becerril, que estaban ambos en posiciones centrales desde las cuales podían controlar todo lo que se relacionara a inteligencia, a investigaciones policiales y todo el resto. General Medina salió lo mejor que pudo de eso y después salió, por supuesto, el ministerio. A los pocos días tuvimos una incursión de un fiscal acompañado por policías para pedirnos la entrega de toda la evidencia, para exigirnos la entrega de toda la evidencia. Por supuesto que lo afrontamos y resistimos y resultó al final de que este fiscal, como el supuesto fiscal de Montesinos, no tenía una orden válida y legítima y se retiró con el rabo entre las piernas. Pero poco después, el fiscal supremo, uno de los 5 fiscales que dirigen la Fiscalía de Nación de Control Interno, Rodríguez Montesa, nos mandó un oficio conminatorio exigiéndole que le mandemos todo el material y que le digamos cuáles eran nuestras fuentes. Y a la vez, una comisión del Congreso también
nos convocaba a nosotros y a Roxana Cuadra de Panorama para que hiciéramos lo mismo. Por supuesto de que en todos los casos le dijimos de que ni en este mundo ni en el siguiente le íbamos a dar nada y de que íbamos a defender los fueros y los derechos de la libertad de expresión hasta donde fuera necesario. Pero era ya un enfrentamiento con las autoridades más importantes en la Fiscalía de la Nación y también en el Congreso. Las investigaciones continuaron. Poco después, cuando sobre todo los centramos en demostrar las primeras evidencias que comprometían al expresidente Alan García con la recepción de dinero ilícito por parte de Odebrecht, se organizó una campaña de ataques ya dirigida en forma personal. La había habido antes, pero esa fue mucho mayor. Y comprendió publicaciones en medios tradicionales, algunos de los cuales fueron básicamente creados para eso, pero sobre todo ataques concentrados en el ámbito digital. Trolls y bots, en forma intensa y concentrada. En determinado momento, cuando estuvimos haciendo un programa de Facebook Live para hablar y comentar los desarrollos que teníamos, fuimos sacados del aire por un ataque digital que contó con la complacencia automática de Facebook, que, como todo aquel que estudia esto sabe, es parte del problema. Reaccionamos con fuerza, tuvimos el apoyo internacional del Comité para la Protección de Periodistas y de otras instituciones, y se consiguió de que Facebook revocara lo anterior. Y a la vez nos preparamos a enfrentar a los ataques de los trolls y de los bots, y a buscar sobre todo de reforzar la seguridad digital de nuestro medio para hacerlo en la medida de lo posible inmune a ataques desde fuera, cosa que por fortuna hasta este momento hemos conseguido. Simultáneamente se pasó con el ataque de trolls, etcétera, que no ha cesado nunca, a ataques que buscaban concentrar chusmas, obviamente organizadas desde quienes en ese momento tenían la mayor cuota de poder en el Perú, para llevar a cabo hostigamientos físicos. No solamente fue contra nosotros. El fiscal del equipo especial, José Domingo Pérez, fue agredido cuando estaba saliendo de una diligencia, físicamente agredido cuando estaba saliendo de una diligencia de la cárcel Chorrillos, ante la mirada pánfila y estupefacta de sus propios custodios. Y luego empezaron a haber manifestaciones de la llamada resistencia. Yo no soy de poner demasiados apodos, por lo menos trato de no hacerlo con frecuencia, pero a mí me pareció absolutamente intolerable de que un grupo de lumpen se otorgara el nombre de aquellos que resistieron a la bestia nazi durante la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que me permití cambiarles el nombre por la pestilencia. Y en esa circunstancia hemos continuado, ha habido varios hostigamientos, ha habido otras cosas más. ¿Qué hemos hecho frente a ello? Primero, frente a las campañas, y esto es una medida que sí provoca alguna duda entre quienes defienden la libertad de prensa. Frente a quienes han hecho campañas intensas de difamación, de desinformación, de guerra sucia, nosotros procedimos a enjuiciarlos. Primero, hacer lo que sabemos, investigar quiénes son, de dónde vienen, con quién están conectados, etcétera. Y pudimos ver, por supuesto, quiénes están detrás de ellos. Vimos a Rosa Bartra, casi en éxtasis, organizándolos y llamándolos a la acción. Y a los más tóxicos de esa gente les hemos puesto juicio. Algunos dirán, no se debe enjuiciar en estos casos, si estamos contra la penalización de la calumnia y la injuria, pero hay ciertas diferencias que deben estar claramente establecidas y especificadas cuando nosotros defendemos la libertad de expresión y de información. La defendemos ardientemente, pero solo a un idiota se le ocurriría, por ejemplo, darle el derecho de la libertad de expresión a quienes en Radio Ruanda llamaron al genocidio contra la minoría Tutsi.
libertad de expresión debe y puede reconocer eso. Quienes intentan utilizarla básicamente buscan socavar y terminar con la democracia. Y la historia de las democracias, desgraciadamente, que han caído bajo regímenes fascistas o neofascistas, es la de no entender la fuerza de enfrentar la competición cuando intentaban utilizar su propio mecanismo prioridad. Debo decir de que han sido medidas que han tenido éxito. Hasta este momento han tenido un grado importante de éxito. Luego hemos recibido también la solidaridad de algunas organizaciones sociales que, cuando ha habido algunos intentos de acosar, de atacar físicamente a personas que están ligadas con IDL, han salido a respaldar a los refugiados y, por lo general, como ha sido en circunstancias así, han ganado la calle. Entonces, la cosa ha continuado así. No es una situación grave, es una situación dura, pero es una situación que hay que enfrentarla con claridad y con decisión. Y así lo hemos hecho. Algo que hemos aprendido muy claramente en estos tiempos es que en circunstancias como la que vivimos, en países donde las instituciones centrales han estado y están profundamente penetradas por la corrupción, y pese a lo que hemos avanzado, siguen estando una parte fundamental de la investigación es no solamente planificar cómo se la hace, cómo se la desarrolla, cómo se la continúa, sino cómo se la defiende. Y en ese aspecto creo que hemos ganado la suficiente experiencia. Eso, por supuesto, no ha cesado ni va a cesar. Ayer mismo fui invitado al LUM a olvidarnos por una acción, retroceder y acompañar a la gente a ver la muestra sobre los años de violencia de la insurrección senderista y contarles la experiencia que tuve en esos tiempos cubriéndola y tratando de entender. Y todo fue muy bien, hasta el último momento en que, como si hubiera adelantado Halloween, salió un grupete sacando carteles y chillando las consignas descerebradas que suelen tener. Eso duró, debo decirles, duró muy poco. Si la seguridad del LUM quedó de nuevo estupefacta, la gente no, la misma gente reaccionó, la misma gente los expulsó. Pero, de nuevo, eso es parte de lo que significa hacer el periodismo que hacemos en estos tiempos. La otra cosa que nosotros tenemos muy presente, y la hemos tenido desde el comienzo de los reporteros, es de que conociendo lo peligroso que es esto, de parte importante, integral de lo que hacemos, es preparar a los periodistas que trabajan con nosotros, entrenarlos en cómo defenderse de la mejor manera posible. Defensa física, defensa digital, defensa legal, la defensa que ustedes quieran. Esa es la circunstancia, y debo decir de que pese a ello hemos podido avanzar, hemos seguido en la investigación, hemos logrado avances constantes, se ha conseguido en el Perú lo que no se ha logrado en casi ningún otro país de Latinoamérica fuera de Brasil, y se ha conseguido en circunstancias difíciles, en lo que en la práctica han sido también alianzas virtuosas entre el trabajo que hemos hecho en el periodismo de investigación con el que algunos y algunas fiscales de primera categoría profesional investigativa han avanzado en lo suyo, pero sobre todo con el apoyo de la ciudadanía. Sin el apoyo de los ciudadanos, sin la movilización de la gente, en circunstancias como esta, es muy difícil que haya un avance sostenido del periodismo de investigación. Por fortuna se han dado todos esos elementos, quizá no con la intensidad, quizá no con la fuerza que debieron haber tenido, pero con la energía suficiente como para poder avanzar, llegar hasta donde hemos llegado y tener por delante la promesa que aquello que falta por sacar, aquello que falta por desvelar, por descubrir, será develado, descubierto, publicado y puesto en el conocimiento de la gente. Gracias. Gracias, Gustavo. Quisiera continuar con Paola y que nos explique un par de cosas. Una de ellas es
si tú crees que la justicia es balanceada respecto de acusaciones o querellas contra periodistas. Y por otro lado, dentro de las cosas que nos puedes contar, ¿cómo es hacer periodismo desde este tipo de presión? O sea, psicológicamente, ¿cómo es prepararte para ese tipo de cosas? Buenos días. Hola Gustavo, hola Juan José, gracias por la invitación. Bueno, ser periodista y hacer periodismo de investigación es afrontar la respuesta de los investigados, digamos que no están contentos con lo que uno revela, ¿no? En mi caso, en este momento tengo, además desde que investigué al sodalicio, que ya llevo 9 años, hace 4 años empecé la investigación de la parte financiera del sodalicio, bajo la hipótesis de que el sodalicio, si había abusado física, psicológica y sexualmente de sus miembros, ¿por qué no haberlo hecho en términos económicos también? Eso me llevó a una investigación que no esperaba tanta información, sobre todo de un grupo católico que se ha enriquecido bajo el Concordato, que es este tratado firmado entre el Estado Vaticano y el Perú, y que fue renovado en el 1980 a pedido del obispo de entonces, Landázuri Ricketts, a Morales Bermúdez, que estaba por dejar el gobierno. Entonces, este concordato le permite a los organismos con el sellito de Iglesia Católica no pagar 5 impuestos, lo que hace que sus negocios sean mucho más bollantes. A partir de ahí, yo he recibido 4 demandas judiciales de organismos del sodalicio, uno del arzobispo del sodalicio José Antonio Guren, luego de un funcionario del sodalicio en Piura, que se llama Alberto Gómez de la Torre, otro de un ex asesor porque el Congreso ha sido cerrado, Luciano Reboredo, de Fuerza Popular, que dirige un portal difamatorio contra el caso sodalicio y contra todo lo que se mueva, y de un señor que se llama Edgardo Palomino Martínez, que ha dicho que soy parte de una organización criminal y me quiere involucrar en el caso de la exalcaldesa investigada por corrupción y presa en Santa Mónica, y que quieren, digamos, a partir de esa denuncia, de la última que estoy hablando, desde hace ya 2 semanas, programas afines a ellos están pidiendo que me dicten prisión preventiva, que allanen mi vivienda y que bueno, y además entre otros insultos, porque ser periodista mujer también tiene una carga especial de difamación, digamos, ¿no? Dicen, se meten con tu cuerpo, con tu cara, y por ejemplo que tus órganos no valen ni 10.000 soles, ¿no? Como una parte de hacerte sentir mal. Es diferente tener un proceso en Lima que en Piura. En Piura nosotros, digamos, allí es un territorio comanche tomado por las autoridades del sodalicio, y allí en Piura la gente, la prensa, no informa nada de esta historia, no conocían el caso sodalicio, no sabían nada del juicio que había hecho el arzobispo de Piura contra Pedro Salinas y contra mí, y cuando los periodistas llegaban a entrevistarnos, con el mismo ímpetu que venían a entrevistarnos, se iban corriendo, porque sabían que sus jefes les habían prohibido cubrir la historia. Entonces, no es lo mismo aquí estar demandada que estar demandada en Piura. Hasta este momento, gracias a la defensa de Carlos Rivera, hemos conseguido que en Piura se esté investigando a la fiscal que me ha demandado, se le está investigando por hacer copy-paste de la demanda de Alberto Gómez de la Torre, y eso para nosotros en Piura es un logro súper grande, porque ha permitido que todavía no vayamos a Piura hasta tener todas las garantías del caso, tener, por ejemplo, lo mínimo que sería la demanda, digamos, tener la demanda y saber de qué me están demandando, y ha permitido además que durante 30 días esta fiscal pueda ser sancionada por mala praxis procesal. Y lo último que quería decir es que si bien yo voy a seguir publicando el libro, y el libro va a salir porque es lo que hay que hacer ante estas demandas, sí creo que es importante resaltar que en estos momentos parte de las fuentes que tengo en Piura y en Lima están siendo amenazadas con chantajes judiciales, chantajes
personales han intentado sin éxito hackear mis correos y mis comunicaciones, ¿no? Y eso, digamos, digamos, siento que soy una periodista que tiene algo de experiencia y no me ha detenido en investigar, pero siento que en estos casos, si hubiera sido gente más joven o con menos experiencia, hubieran obtenido lo que ellos quieren, ¿no? Que es que no contemos estas historias y en su caso, bueno, en el caso del sodalicio y en mi caso no va a suceder. Gracias. Gracias, Paula. Juan José, contigo quería ver un par de cositas también relacionadas a hostigamiento, por supuesto. Uno de ellos es los que vienen desde el Congreso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de las encuestas, el intento de investigarlas y de estar detrás y de amedrentarlas. Pero ver también, por ejemplo, hay otros casos relacionados al Congreso como el intento de prohibir la publicidad del Estado, intento de colegiatura de periodistas, intento de aumentar incluso la pena de cárcel por difamación hasta 7 años, que eran todos proyectos de ley. Y finalmente ver si tú crees que de alguna manera lo que estamos viendo en Latinoamérica hoy en día, lo que ha pasado en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en contra de los medios de comunicación, pueda venir al Perú. O sea, lo hemos visto en el pasado, en el Perú han incendiado la prensa, han incendiado el comercio. ¿Tú ves que algo así pueda también llegar por acá? Bueno, no es que pueda llegar acá, ya llegó, ¿no? De diferentes maneras. Lo que pasa es que la prensa vive su espacio en el tiempo y vive su espacio geográfico también. No es lo mismo hacer periodismo en Perú que hacer periodismo en México, como no es lo mismo hacer periodismo en Suiza que hacer periodismo en Perú, ¿verdad? Hay diferentes grados de riesgo, ¿no? Tampoco es lo mismo hacer periodismo en Lima que hacer periodismo en Trujillo, por decir un espacio geográfico dentro de Perú, ¿no? Desde mi experiencia, ya 6 años dirigiendo medios, primero en Perú 21, ahora en el comercio, los grandes riesgos, los grandes ataques a la prensa provienen mayormente de 3 ámbitos, ¿no? El crimen organizado, el poder político y el poder económico, ¿no? Hay, por supuesto, otros ámbitos religiosos, etcétera, pero creo que estos 3 hacen tranquilamente la ley de Pareto, ¿no? Cubren por lo menos el 80-90% de los casos, ¿no? El caso del crimen organizado es el más directo y el más abierto, ¿no? Son los más desvergonzados, si se quiere, ¿no? Actúan a través de amenazas físicas. Caso Callao es un caso que recuerdo mucho, ¿no? Investigábamos una red de narcotráfico, sicariato y venta de terrenos, y llegaron amenazas desde penales al diario, ¿no? El caso Ancash, un caso muy sonado. Perú 21 publicó esa famosa portada que se llamaba Los hombres del presidente, donde poníamos a César Álvarez en portada con su red de operadores mediáticos y jurídicos debajo, ¿no? Estaban Orellana, Martín Belaúnde y otros tantos, y tuvimos que traer a Lima a la periodista encargada de esa investigación porque la estaban amenazando de muerte. La tuvimos que traer sacar de Ancash en una maletera, ¿no? Las demandas son otra forma de amedrentar, ¿no? Orellana me puso una demanda por $100 millones, ¿no? Entonces, la idea detrás de una demanda con un monto tan exorbitante no es, por supuesto, creer que la vas a pagar, sino la caución, ¿no? Si un juez la acepta y exige una caución, tienes que poner un porcentaje de 100 millones, y cualquier porcentaje de 100 millones puede quebrar a un medio grande o chico en el Perú, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Félix Moreno puso una demanda por 750.000 más embargo de bienes, algo que también se usa mucho. En los 6 casos de difamación que he recibido de crimen organizado, 3 han sido montos exorbitantes, $10 millones, $100 millones y embargo de bienes, ¿no? Y luego está también el sicariato mediático, que lo usan las redes criminales como una forma de desprestigiar, amedrentar a los medios, a los periodistas. Caso Diario La Primera y Diario 1, notablemente, ¿no? Y para otros, en otros esfuerzos
diarios que están todavía posicionados como Diario La Razón, etcétera, que atacan dependiendo en qué etapa estás de la investigación y en qué casos estás, ¿no? El problema de la penalización de la difamación en un país como Perú es, como decía Paola, y también creo que lo dijo Gustavo, la baja calidad institucional hace que aceptar una demanda, recibir una demanda por difamación en el Perú es muy sencilla. Hay dos tipos de difamación, ¿no? La simple y la agravada. La agravada es penal. De las 6 denuncias por difamación que he recibido, las 6 han sido agravadas, ¿no? Las 6 buscan amedrentarte o neutralizarte a través del miedo de poder ir eventualmente pues a la cárcel, obviamente, ¿no? Y los problemas son, primero, la facilidad que existe para recibir una demanda. Voy a citar 2 casos específicos. Uno es el de un ex policía, Ángel Ramos, que nosotros, yo llego a Perú 21 en el septiembre del 2013, y a los 2 meses recibo esta demanda por difamación agravada de este señor Ángel Ramos por una publicación que se había realizado en Perú 21 en el año 2010, o sea, cuando yo no trabajaba en Perú 21. Cualquiera imaginaría que el juez no recibiría la demanda porque era muy obvio quién era la persona que estaba dirigiendo el diario en ese momento. Sin embargo, el juez no solo la recibió, sino tuve que viajar a Piura a defenderme. Y ahí caí en cuenta que uno nunca sabe quién es el que está detrás de la demanda, porque uno recibe estas demandas tan inusuales y dice, bueno, qué raro, ¿no? Uno va a Piura, y en Piura fue donde me puse a pensar, bueno, por ahí te traen a Piura otro grupo criminal bajo una fachada de una demanda tonta para, pues es diferente estar en Lima que estar en Piura, ¿no? Lo mismo pasó hace poco cuando entré al comercio. A las pocas semanas recibí una denuncia por una publicación que se había producido en otro diario del grupo, donde evidentemente no tenía tampoco yo nada que ver. Y esta demanda fue en Trujillo, entonces esta vez me negué a ir a Trujillo. Le mandé a decir a la jueza que no iba a dejar, que siquiera me ponga una orden de arresto o lo que sea. El juicio duró 1 año y medio, ¿no? Recién se ha caído hace 1 mes. De nuevo, también uno dice, ¿por qué acepta un juez una demanda contra alguien que evidentemente no tiene nada que ver en este caso, ¿no? Y uno siempre siente esta forma que tiene el crimen organizado de trabajar, ¿no? Vas a Trujillo y sales, te cae un balazo y ahí acaba todo, ¿no? Entonces, en primer lugar es la facilidad con la que se aceptan las demandas. En segundo lugar es la locación de la demanda. Nosotros sacamos una denuncia contra Félix Moreno en el Callao por el uso que él estaba haciendo del aparato judicial del Callao, y me pone una demanda por $750.000, embargo de bienes y todo lo demás en el Callao. Según nuestros abogados era muy simple sacar esa demanda porque la competencia no era del Callao sino de Lima. Bueno, ¿qué creen? El juez por supuesto se negó a devolver el caso. Entonces yo tenía que lidiar en el Callao en una nota, basado en una nota en la que básicamente habíamos denunciado a Félix Moreno porque manejaba el Poder Judicial en el Poder Judicial del Callao. O sea, mis chances no eran muy altas, digamos, para salirme de eso, ¿no? Entonces la locación también es algo que en cualquier país del mundo civilizado pues se toma en cuenta. En el caso de Perú, por supuesto, eso no existe. Y en tercer lugar está lo de la reparación civil, ¿no? Montos de $100 millones, de $10 millones en el caso de Jorge Mufarech, una denuncia de $10 millones, no buscan que tú pagues ese monto. Por supuesto que ningún juez va a ponerte ese monto de multa, es la caución la que está detrás, ¿no? Entonces, luego está las formas del poder político, ¿no? El poder político usa formas más sutiles que el crimen organizado, pero no dejan por ello de ser también preocupante, ¿no? En el caso de la clase política y lo que lo rodea, no va tanto por demandas penales, pero sí te rellenan de cartas notariales, ¿no? Y por otro lado buscan también la presión, a la vez que por el sicariato mediático, por las redes, ¿no? Lo que vemos todos los días cuando cubrimos por etapas ciertos casos, ¿no? En el caso del comercio, nuestra unidad de investigación es una unidad muy vibrante, muy viva, produce
por lo menos 1 o 2 portadas por semana. El día de hoy tenemos una sobre el audio Rodríguez y Nostroza. Pero uno puede sentir cómo funciona esta presión cuando uno toma casos como, por ejemplo, Lavajato, Lavajuez, Gustavo y a través de IDL y El Comercio, creo que han sido los 2 hubs que han tocado más estos temas, y la presión es, en el caso de redes, también por supuesto se aparecen algunas veces estas hordas en El Comercio. Bueno, ya estamos un poquito acostumbrados, y solamente pues cerramos la puerta y seguimos trabajando, pero no deja de existir esa presión permanente por acallar, ¿no? Insultos, difamaciones, y tienen medios, tienen operadores políticos que se disfrazan también de periodistas, y entonces es muy complejo separar la paja del trigo para las audiencias, ¿no? En el caso del crimen organizado, ellos te buscan limitar básicamente por miedo, pero en el caso de los partidos políticos la neutralización entonces viene más por el agotamiento y el desprestigio, ¿no? El fake news se convierte en parte habitual, ¿no? Decir que eres parte de una mafia, de una confabulación internacional. Las cosas que han dicho pues sobre Gustavo y el ILL son pues risibles, ¿no? O sea, y entonces también comienzan a tratar de asociar, en el caso del Comercio, por ejemplo, al caso Odebrecht a través de la empresa Graña Montero y uno de sus accionistas, ¿no? El Comercio felizmente tiene una absoluta independencia en cuanto a la dirección periodística de la familia. Eso está en diversos estatutos, hay un consejo consultivo que es no vinculante, y el trabajo entonces permite, esta separación permite que el trabajo sea sencillo desde ese aspecto, ¿no? Luego están las formas de limitar la capacidad de la prensa de trabajar. Notablemente la ley Mulder fue un intento de eso, ¿no? En el caso del diario El Comercio, como grupo, el porcentaje de ingresos a través de publicidad estatal sobre los ingresos totales de grupo es del 1.9%. O sea, para empezar, el diario tiene 180 años, está más que acostumbrado a lidiar con el poder político, ¿no? Pero es estúpido, absurdo creer que por el 1.9% de los ingresos un medio con 180 años de prestigio va a cambiar su forma de atender cómo informa y qué investiga, ¿no? Pero, bueno, de nuevo, buscan el desprestigio, buscan atacar a las personas, matar al mensajero, ¿no? Luego está el poder empresarial, que también tiene, al igual que el poder político, una forma aún más sutil de ejercer su presión, ¿no? Acá el espacio ya no es entonces el sicariato mediático, sino es tratar de llegar a través de redes sociales, a través de amenazas de publicidad y cosas por el estilo, ¿no? Y ahí es donde la solidez y la fortaleza financiera de la prensa tradicional, en el caso del Comercio, te permite igual trabajar con independencia, no depender de un anunciante o de 2 anunciantes, te permite trabajar con tranquilidad, sabiendo que si pues chocas con alguno de ellos, pues si se va, que se vaya, no hay ningún problema, uno sigue trabajando. En el caso del Comercio hay una separación muy marcada entre la parte de gestión y la parte de contenido. Entonces, por supuesto tiene sus limitantes, pero tiene sus ventajas. La primera ventaja es que no trabajamos en función a lo que ocurre al otro lado de la muralla china, ¿no? No nos preocupa quiénes son los anunciantes, cuáles son sus cuotas, no recibimos esa información y al mantenernos al margen de ello podemos trabajar con total independencia, ¿no? Sí hay, por supuesto, en el Perú un empresariado mercantilista, eso es uno de los grandes problemas de nuestro país, y ese empresariado mercantilista ejerce presión
a través muchas veces de sus gremios, a través muchas veces de sus principales dirigentes, ¿no? Cuando recién aparece el caso Lavajato, los gremios, por supuesto, comenzaron a ejercer su presión, pero antes de eso ya la habíamos sentido nosotros en Perú 21, cuando nos opusimos abiertamente al gaseoducto que había sido entregado a Odebrecht por $7.000 millones, y fue un gremio afín entonces que comenzó a ejercer presión, porque obviamente Odebrecht era uno de sus principales financistas, ¿no? Hay muchas empresas que entienden la labor del periodismo y otras no. Las que lo entienden aceptan aparecer en las páginas cuando hacen las cosas mal. Las que no tratan de ejercer presión a través de cartas notariales, amenazas, comerciales y de ese tipo, y bueno, uno va aprendiendo entonces con el tiempo quién es quién y cómo lidiar con ellos, ¿no? La presión, por supuesto, ocurre también con el andar noticioso, ¿no? Cada vez que se producen encuestas, automáticamente salen los sectores desfavorecidos a atacarte diciendo que la encuesta está pagada, que quién paga la encuesta, que no sé qué. En el caso de las encuestas que publica el Comercio, estas son pagadas, por supuesto, por el Diario Comercio y son encargadas por el Diario Comercio y son publicadas en primer lugar por el Diario Comercio. Entonces no hay ningún otro responsable, no hay intereses detrás, simplemente aquel de tratar de entender algún tipo de fenómeno desde la percepción ciudadana, ¿no? Entonces el Comercio puede estar incluso en contra de algo que está ocurriendo, pero publicar que el 85% está a favor, y eso no hace que nosotros vayamos a cambiar nuestra opinión, simplemente es algo que estamos anotando de acuerdo a la participación ciudadana, pero entonces ahí empiezan los ataques tanto a las empresas como al medio, ¿no? Entonces, esta falacia de atacar al mensajero es muy común en estos casos, ¿no? En épocas electorales también se intensifica el ataque, ¿no? Porque empiezan entonces los operadores políticos y los partidos políticos a sembrar mentiras. Esto escala notablemente en cada segunda vuelta, pero ahí es donde el diario tiene que mantener la mayor solidez en tratar de hacer un periodismo independiente, ¿no? Desde Perú 21 y también en el Comercio hemos aplicado la regla de transparentar nuestra posición al inicio de cada proceso electoral y mantenernos en la medida de lo posible al margen, utilizando reglas de buenas prácticas, cómo deben de ir listados los nombres, cuáles deben de ser las principales portadas cuando uno tiene nuevas encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es un país fácil para hacer periodismo, no es el peor, pero uno, digamos, se va acostumbrando y lamentablemente va normalizando cosas que para otros es llamativa, ¿no? Uno recibe amenazas, la semana pasada he recibido 2, y uno las toma ya como algo común cuando en verdad no debería de ser así, no debería de ser tomado a la ligera, pero es algo tan común, se vuelve algo tan recurrente que uno lo normaliza, lo internaliza y se acostumbra a ello, ¿no? No sé cómo será cuando llegue a la edad de Gustavo, pero ya a estas alturas pues uno asume que esto es parte de él, ¿no? Sí. Muchas gracias. Hay algunas preguntas del público que quisiera dirigir a ustedes. Tenemos poco tiempo, así que seguramente no nos va a alcanzar para hacerlas todas. Pero hay una que formula Luis Ítalo Pequeño Ramírez a Gustavo, y es: ¿considera que la prensa peruana hoy en día ha heredado las mañas usadas en los 90, sobre todo en medios afines al fujimorismo? Es decir, atacar situándose en el límite entre la libertad de prensa y difamación, entre otros trucos, teniendo en cuenta además el nuevo escenario de las redes sociales. ¿Puedo leerla, por favor? Sí, gracias.
La pregunta es interesante, pero tiene un problema. El concepto prensa peruana. Hemos estado hablando sobre, claro, su básica heterogeneidad, que no solamente comprende géneros, modo de publicación, sino también, obviamente, parámetros éticos, conflictos de intereses y aún la razón por la que existe. Hay una prensa lumpen, estemos absolutamente claros, cuya sola existencia es un insulto cotidiano a los valores que nos mueven, que nos movilizan y que nos hacen vivir plenamente el periodismo. Entonces, hay aquellos que pueden estar formalmente dentro de la prensa, pero lo utilizan como un vehículo de desinformación, como un vehículo de presión, como un vehículo de engaño, como un vehículo de propaganda. Entonces, alguna de esa prensa está ahora llevada a cabo, producida por gente que trabajó estrechamente con Montesinos en los años 90. Curiosamente, varios de ellos son los que han estado hablando últimamente de golpe de Estado. Es decir, se han, digamos, de nuevo, adelantándose al Halloween, se cubrieron con la toga de Pericles para, de una u otra manera, intentar llevar a cabo lo que en el fondo es su decisión, su misión de ataque a la democracia, de defensa de grupos de organizaciones criminales. Entonces, hay eso. Hay otra prensa que ya no se la puede calificar directamente como lumpen, pero que no tiene una noción básica de lo que son los conflictos de interés. Eso tiene una forma en la prensa tradicional. En la prensa tradicional, el principio básico que permitía evitar los conflictos de interés eran dos cosas. Primero, la llamada pared, aquella que dividía la parte de negocios del medio con la de la parte de producción periodística. La pared fue en determinados momentos casi literal. En Chicago, por ejemplo, en el Tribune, hubo un tiempo en que se hizo sensores diferentes para la gente que estaba en publicidad y todo eso, y los que estaban en la redacción para que no tuvieran conocimiento. En otros diarios, hasta el día de hoy, no hay contacto entre la gente que está en la parte editorial, es decir, los que hacen los editoriales del periódico con los que hacen la cobertura periodística. Aún así se cometen problemas, pero por lo menos es, de hecho, ya un buen principio. Y en segundo lugar está los manuales de procedimiento del periódico, que se llaman, no sé por qué razón en inglés, le llaman los style books, y que pues en diarios diferentes son la declaración de principios, los principios básicos, los principios rectores, y que son los que deben guiar al diario. Cuando un medio tradicional mantiene la pared y se guía por esos principios, y además busca tener y contratar y fomentar talento, va a ser un buen periodismo. Y no solamente en el mundo anglosajón, en América Latina ha habido casos espléndidos de ese tipo de periodismo. El periodismo digital, por su propia naturaleza, tiende a ser, está mucho más concentrado, como por ejemplo en la cuestión del periodismo de investigación, y en esos casos la percepción de lo que puede ser el conflicto de intereses es mucho más importante, determinante, sensible, incluso que en los medios tradicionales, y uno tiene que estar en una observación permanente. Pero hay medios que responden plenamente a lo que queremos y entendemos y vivimos como periodismo, y que van desde las definiciones básicas de García Márquez hasta aquellas que están un poco más centradas en los aspectos específicos de nuestra misión. Pero están aquellos cuya diaria publicación son una negación completa de esos principios. Entonces es muy difícil generalizar. En este momento yo diría de que hay grupos y sectores en el Perú que están seriamente comprometidos en hacer buen periodismo. Y hay otros que no son pocos, por desgracia, cuya sola existencia es una afrenta cotidiana a lo que es el periodismo.
Si puedo añadir un poco a lo que acaba de decir Gustavo, caso Lavajato y el caso de los cuellos blancos son dos casos que están íntimamente ligados y la ciudadanía debe estar atenta a esto, porque esto es son dos casos que no están ni remotamente cerca de terminar. Hoy día más por lo que está ocurriendo a nivel del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, mezclado con los partidos políticos que han participado de la corrupción de Odebrecht y otras empresas, mezclado con los gobiernos que han participado, mezclado con la clase empresarial que ha participado, y por lo tanto todo esto termina movilizando a los sectores ideológicos y partidizados de la ciudadanía. Entonces, me es difícil entender o saber de un caso más complejo para Perú en su historia y a nivel internacional. No sé si Gustavo tal vez tenga una recolección de un caso que involucre a tantos sectores simultáneamente y esté de una manera tan entrelazado. Solo la prensa, creo, es la capaz hoy día de movilizar a la ciudadanía a favor de una lucha anticorrupción real, destapando estos casos, caiga quien caiga, esté presente quien esté presente, sin importar color político, sin importar cercanía social o empresarial o lo que sea, ¿no? Solo eso. Gracias. Hay una segunda pregunta de Juliana Ramos, también para Gustavo. Ahí te paso el papel un ratito. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión y qué podría frenarla? Un poquito más larga. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Qué podría frenarla? ¿Algún caso que pueda afectar la seguridad de alguien? La libertad de expresión, como lo dije hace un rato, tiene obviamente ciertos límites. Y el ejercerla conlleva una cierta responsabilidad. Las responsabilidades expresadas en términos legales pueden ser penales o civiles, pero conlleva un cierto grado de responsabilidad. En una democracia se entiende de que la libertad de expresión debe tener los menores límites posibles, de que no debe haber asunto de interés público e incluso algunos privados de relevancia que no debe estar abierto a la posibilidad de información y escrutinio. La libertad de expresión en una democracia mejorada por la doctrina establecida en el caso Sullivan, New York Times, también establece que los personajes públicos tienen menor protección a su privacidad que los personajes, los ciudadanos privados. La libertad de expresión en principio establece y permite la diferencia entre la opinión, y la opinión puede expresarse también utilizando la ironía, el sarcasmo, el epigrama y eventualmente hasta aquello que bordea el insulto, y debe ser protegido. Un comentarista puede decir que lo que ha dicho su respetado colega es una idiotez y que pone en duda la teoría de la evolución de los más aptos, y eso debe estar protegido. Pero si una persona llama a otra un asesino, o proclama de que ha matado a tal o cual persona, o proclama que por ser judío, o por ser gitano, o por ser negro, o por ser blanco, o por ser homosexual, o por ser travesti, o por ser lo que fuera, es una persona descalificada, no está protegido por eso. Y si se llama también a movilizar a la gente contra un peligro que está planteado por personas que supuestamente pertenecen a organizaciones cuya existencia no se puede demostrar porque no existen, y se llama a hacer campañas contra ellos y se fomenta el odio contra ellos, no por lo que hacen sino por lo que son, y no se fomenta el odio para pedir de que sea la ley
ley la que se haga cargo, sino más bien la fuerza, eso no puede estar permitido. El odio, la discriminación, el llamar a la alarma, el llamar a la violencia, no pueden estar permitidos y toda democracia que quiera conservarse como tal debe reprimirla. Las democracias aprendieron mucho, desgraciadamente han tendido a olvidarlo, de la experiencia con el nazifascismo, que utilizó la democracia para socavarla desde dentro y destruirla, como lo hizo, y que utilizó las herramientas más poderosas de la información y de la comunicación para ir exactamente en contra de sus valores. Se aprendió mucho, y las democracias aprendieron que para poder defenderse tienen que establecer ciertos límites y tienen que ser enérgicas en esa defensa. Desgraciadamente, ahora estamos viviendo a nivel mundial una etapa de reflujo democrático. Estamos viviendo una etapa en la que se atacan los valores democráticos y en la que las democracias, desgraciadamente, no están produciendo Churchills, sino Chamberlains. Entonces, de nuevo, el defender la libertad quiere decir tener una capacidad clara de ver el momento en que se la intenta utilizar para aniquilarla a ella. El momento en que se intenta utilizar los valores de la democracia para destruirlos. Esos son los límites. En cuanto a que se haya podido afectar la seguridad, hemos estado hablando sobre eso. En el Perú no se viven situaciones dramáticas tales como las que se pueden encontrar en Culiacán, en Chihuahua, en otros lados, en algunos aspectos, en algunas partes de Centroamérica, ciertamente en Venezuela o en ciudades del interior de Brasil. No se vive eso, por fortuna, pero tampoco se vive una circunstancia buena. Y estamos en un momento en el que si no se toman medidas claras, si no se tiene firmeza de carácter para hacer frente a las cosas, esto pudiera rápidamente ir de mal a peor. Y debo decir también de que si es que no hubiera habido alguna de la evolución institucional que se ha dado en las últimas semanas y meses, la situación del Perú, ahora controlada por grupos profundamente penetrados por la criminalidad, hubiera sido realmente muy, muy mala. Gracias. Hay una última pregunta, por temas de tiempo, que está dirigida al panel, la hace Víctor Padilla. Es una pregunta amplia respecto de defensa de derechos a la salud, temas de investigación relacionados a la salud, a e-salud, a Petroperú y al personal allegado a políticos en cada gestión en estas instituciones. Y me gustaría ampliarla un poquito más, les paso si quieren para que puedan revisar la pregunta, Paula. ¿Hay alguna manera digamos, de hostigamiento contra investigaciones a periodistas que buscan ver qué sucede en estas instituciones u organizaciones del Estado fuera de Lima? Tú mencionabas, Paula, por ejemplo, claro, que hacer periodismo fuera de Lima puede ser incluso más complejo, ¿no? Ya, pero de este tema no tengo idea. O sea, de salud, Petroperú, no tengo idea. Pero, o sea, de verdad que no sé nada. O sea, no sé si ustedes... En el sistema de salud en general, más que de salud, pero también se puede decir específicamente, ahí hay grandes investigaciones por llevar a cabo. En el sistema de seguridad social hay mucho por hacer. En las AFPs, en el sistema público, realmente muchísimo. Debo decir que en Ideales Reporteros, hace algunos años hicimos algunas investigaciones profundas sobre el sistema de AFPs que llevaron eventualmente a que hubiera modificaciones importantes, mejores que las que se han hecho en Chile. Ustedes han visto ahora cuánto está afectando en Chile eso dentro de las protestas que se han dado allá. De tal manera que en todo lo que es la cuestión de salud hay mucho, mucho por ver. Petroperú ha tenido en el pasado algunas investigaciones, es una institución muy importante y es una institución que debe ser vista de cerca. En este momento, en concreto, nosotros no estamos
llevando a cabo una investigación sobre ello. Pero en general, el principio es que en todas las instituciones grandes, estatales, pero también privadas, que tienen que ver con el manejo de la vida de mucha gente, hay mucho por investigar en forma constante. Hay mucho por investigar en el lado financiero, hay mucho por investigar en el lado, en el lado también de la concentración de poder en determinadas empresas. Algunas de las cosas que primero movilizaron al gran periodismo de investigación de los muckrakers fue precisamente el problema de los oligopolios, de los monopolios, que llevó a las grandes reformas antitrust, que de una forma definieron el crecimiento de un capitalismo que no fuera el capitalismo de amigotes, el crony capitalism, que ahora es uno de los grandes problemas que tienen nuestras sociedades, que explica en buena medida las corruptelas y que, por supuesto, debe movilizar la investigación periodística. Bueno, en un país tan corrupto como el Perú, donde la corrupción está pues enquistada a todo nivel, las limitaciones naturales de cada unidad de investigación van a hacer que uno priorice ciertos casos y pues no se puede abocar absolutamente a todos, ¿no? El periodismo entendido como un servicio ciudadano de información, cada vez está tomando más fuerza. En el caso del comercio, notablemente, por ejemplo, la campaña No Te Pases, es una campaña que está dirigida a, por un lado, informar sobre el tránsito, pero por otro, a generar conciencia y cambios en las regulaciones, ¿no? Es una campaña que en poco más de un año ha generado más de 350 notas y ha tenido consigo desde caída de ministros hasta cambios de altos mandos en organismos. Recientemente acabamos de lanzar otra campaña en el mismo sentido, Estoy Alerta, es una campaña que ha tenido una investigación detrás de más de 6, 7 meses por lo menos para la primera nota y a partir de ahí poder tomar esto con más fuerza, ¿no? Caso específico de Petroperú, nosotros nos venimos quejando hace por lo menos 4 años de la decisión de la inversión en la refinería de Talara, una inversión que no tiene ningún sentido, ¿no? Pasa de $1.000 millones a probablemente $6.000 millones y es un caso complejo, hemos mirado eso varias veces, hemos viajado a Talara, hay información, hay sensación de que ahí ha habido algo más que simplemente una mala decisión, pero también depende de la transparencia y la valentía que tenga el gobierno de revisar lo que han hecho antiguos funcionarios, ¿no? La verdad es que uno hubiera esperado que con el cambio de gobierno alguien pues se preocupe por mirar qué fue lo que pasó. Lamentablemente eso no solo no ha ocurrido, sino no ocurre, ¿no? Porque ahí debería existir una explicación lógica, ¿no? En un país donde se están acabando las inversiones de refinería, de pronto en el Perú, que produce con las justas 35.000 barriles, se mete a hacer una refinería de estilo Arabia Saudita para 100.000 barriles, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero bueno, es una investigación que por lo menos nosotros hemos estado haciéndole seguimiento y espero algún día tener algo más que nos pueda dar luces sobre eso. Gracias, Juan José. El tiempo ha terminado. Muchas gracias a Juan José, a Gustavo y a Paola por estar acá. Un aplauso, por favor. Hola,